Uh, Hola, putazos. Hoy vamos a hacer un vídeo, otro fanfiction. Esta vez trataremos de qué hubiera pasado si Arfarazón no hubiera sido tan, ¿cómo se dice? Si no hubiera sido tan irresponsable o tan necio como para llevarse a Sauron como prisionero a Númenor y cuando, en plan, ya sabéis, ¿no? De que Alfarazón, que fue el último rey de Númenor antes de su hundimiento. Eh, pues que ya sabéis que en una alarde de eso, de creerse el más guay de todos, pues eh, detiene a Sauron, bueno, detiene, en plan, que lo lleva como prisionero a Númenor. eh, Porque sí, bueno, porque es un poco largo de explicar, pero... Y bueno, y eso a la postre pues significó la ruina total de Númenor, ¿no? Pero vamos a hacer lo contrario. ¿Qué pasaría si Arfarazón, en lugar de llevarse a Sauron como prisionera, hubiera mandado ejecutarle en el mismo sitio donde fueron a por él? Analicémoslo al detalle. Pues sí, aquí vamos. Alfarazón se entera de que Sauron se ha reclamado, dice ser el rey de todos los hombres, a lo que Alfarazón, pues, celoso, pues decide ir a por Sauron, ¿no? Decide ir a por Sauron y arma un gran ejército con el que hacerle frente. Alfarazón y su armada invencible desembarcan en la Tierra Media y hacen una guerra abierta contra Sauron. Hasta que Sauron, viendo el poderío de Númenor, decide hacer la treta, ¿no? Decide hacer la treta y someterse en plan trampa, ¿no? Entonces aparece Sauron en medio de la nada y se presenta ante el gran ejército de Alfarazón y se entrega él mismo con la idea de actuar como un virus informático de estos, de infectar toda la red, ¿no? De eso. De, de podrir a Númenor desde dentro, ¿no? De destruir Númenor desde dentro, haciendo de un vil parásito. Esa es la idea de Sauron. Pero sin embargo Alfarazón, pues en esta versión es más inteligente y decide no tener piedad con Sauron. Y cuando Sauron se entrega y dice que se rinde, entonces Alfarazón, en lugar de llevárselo prisionero a Númenor, ordena que maten a Sauron y entonces Sauron, pues viendo que su plan de seducir al rey de Númenor había fracasado, pues decide convoca su armadura ultrapoderosa con el poder del anillo y bueno, y empieza a batallar él solo contra los guerreros de Númenor, hasta que finalmente la superioridad numérica del ejército de Númenor hace su efecto y Sauron acaba siendo derrotado. Obviamente no sin antes llevarse a unos cuantos por delante. En plan, pues caería de una forma similar a la de como cayó ante Gil-galad y Elendil, ¿no? Que ambos le asestaban el golpe fatal a la vez que Sauron los mataba a ellos. Pues esto es igual. Unos cuantos guerreros fieros de número le asestaban el golpe mortal a Sauron mientras que él los mataba. Entonces el espíritu de Sauron se desvaneció, salió del cuerpo, en plan el cuerpo de Sauron fue destruido y entonces Sauron se esfumó, su alma se fue hacia el este, se escapó hacia el este para esconderse. Eh, Su cuerpo fue destruido y bueno, y al parecer Sauron pues como que perdió la capacidad perdió la capacidad de obtener cuerpos hermosos como el de Anatar, por lo cual ya solo se podría encarnar en Señor Oscuro. Sí, más o menos
pues lo que le pasó al hundirse Númenor, ¿no? Que el cuerpo hermoso de Sauron fue destruido, pero él, al ser un ser inmortal, un espíritu, un Ainur, pues una vez destruían su cuerpo podría obtener otro nuevo. Podría traspasar su esencia y su voluntad a otro cuerpo nuevo. Pues eso es lo que haría Sauron más tarde, pero no hagamos spoiler todavía. Bueno, mientras mutilan el cuerpo sin vida de Sauron, Ar-Pharazôn se fija en el anillo único, se fija en el gran anillo único y y lo reclama para sí. Lo reclama para sí y en su orgullo lo reclama para sí y, y entonces vio que era un anillo muy poderoso. Y entonces le contaron eso y se lo puso en el dedo y los otros bien estupefactos como se pone invisible. Entonces Sauron decidió quedarse el anillo. No, Sauron no, Ar-Pharazôn decidió ponerse el anillo y bueno, y se lo quedó como tesoro, ¿no? Como trofeo por haber derrotado al Gran Maya. Entonces, entonces regresan a Númenor. Y regresan a Númenor donde pues Númenor prospera, pero eso sí, sin embargo el corazón de Ar-Pharazôn se va corrompiendo poco a poco. Se va corrompiendo hasta convertirse pues en un tipo sin escrúpulos y siniestro. El corazón de Ar-Pharazôn se corrompe y se vuelve pues, ¿cómo se dice? Avaricioso y... Bueno, ya lo era antes, ya era avaricioso antes, pero ahora más aún y se volvía codicioso y bueno, y más belicoso, ¿no? La, la, ¿cómo se dice? En plan, que se quedó con el anillo y bueno, y gobernó con puño de hierro la isla de Númenor. Entonces, Elendil y sus hijos Isildur y Anarion, bueno, y el padre de Elendil, que creo que era Mandil, pues entonces, viendo la corrupción de su rey, viendo cómo el anillo está corrompiendo a su rey, pues, y que estos les está persiguiendo, pues deciden exiliarse a la Tierra Media en secreto. En plan, los hombres, los fieles, que eran la facción amiga de los Valar que había en Númenor, entre los que destacamos a Elendil, a Isildur y a Narion, y a Mandil, y también a la esposa y prima hermana de Ar-Pharazôn, que era Tar-Miriel, pues esos que pertenecían a los fieles, pues, bueno, salvo Tar-Miriel, que era esposa de Ar-Pharazôn, el resto de los fieles se exiliaron, eso sí, huyeron en secreto. En plan, fingieron, escondieron a Elendil y a sus hijos y a su familia, los escondieron en barriles de contrabando, tal como hizo Bardo en la película con los enanos y Bilbo. Y bueno, y huyeron de Númenor en secreto. En plan, huyeron en secreto de Númenor. Y eso, en plan, y consiguieron porque los fieles, en plan, se habían disfrazado de mercaderes que tenían, pues, con el pretexto de ir a establecer rutas comerciales con los países de la Tierra Media, con eso, con algunas tribus de hombres de la Tierra Media, pues entonces pues les dejaron marchar, ¿no? Y entonces Elendil y su familia, bueno, Amandil, decidieron fundar esta vez no fundarían el reino de Gondor y Arnor por separado, sino que fundarían un solo reino, el cual, pues, que englobaría todo lo que sería después Arnor y Gondor, en plan, pero unidos en una sola
corona, la cual sería Mandir primero, luego Elendil y eso. Pero mientras tanto en Númenor, pues la corrupción de Alfarazón seguía. Eso sí, Alfarazón con el anillo, aunque lo había vuelto un ser malvado y de sin escrúpulos, pues 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 le obtuvo con el anillo, obtuvo una cosa que había estado deseando y anhelando tanto él como su gente, que era la inmortalidad. eh, Alfarazón descubrió maravillado que el anillo le prolongaba la vida de forma antinatural, ¿no? Le, le hacía más longevo, ¿no? Hacía que no envejeciera nunca. Y eso le entusiasmó tanto, ya que Arfarazón, al igual que todos los númenoreanos de la época, pues temían a la muerte, estaban obsesionados con la muerte y querían alcanzar la inmortalidad a cualquier precio, ¿no? A toda costa. Aunque obviamente el único que la consiguió obteniendo el anillo fue Arfarazón. En plan, Arfarazón vio como toda su gente pues iba envejeciendo y él no, y que vio que como toda la gente que le rodeaba envejecía y moría, y él no, y bueno, llegó un momento en que vio morir a su esposa Miriel de vejez y también a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos, y entonces le pasados unos 500 años le pareció que la vida se la había vuelto insoportable, ¿no? Tal como se corrompería del mismo modo que se corrompió Gollum. Sería como una especie de Gollum grande. Eh, sí, ¿no? Es más, se volvería más o menos como Gollum, ¿no? Aunque bueno, obviamente no tan miserable, pero en fin, y se encerra y por momentos se encerra y ya cada vez más se encerraría pues solo en su habitación, ¿no? Eh, debatiéndose entre él mismo y eso. Y hubiera establecido pues una doble personalidad, ¿no? Como Gollum, ¿no? Se hubiera hablado a sí mismo y bueno, y se hubiera vuelto loco, ¿no? Hablándose a sí mismo y eso. Y hubiera... ¿Qué pasa? Sí, se hubiera encerrado en su cuarto y no saldría de ahí. Se volvería pues un tipo decrépito que no envejecía, pero que aún así se volvía decrépito. Y eso y bueno, y que la vida se le hacía insoportable, ¿no? Eh, Todo eso, pues mientras Númenor seguía prosperando y tenía un vasto imperio. Y él era pues como el líder supremo, ¿no? El Arfarazón, ya que él, gracias al anillo, pues no envejecía nunca, no moriría, ¿no? En plan... ah, sin embargo, he aquí que Sauron ha recobrado su fuerza y ha recuperado su poder. Aún sin tener el anillo, pues... Aún sin tener el anillo, logró recuperar más o menos su poder, ¿no? Haciéndose un cuerpo nuevo. Aunque obviamente el cuerpo que se hizo fue el oscuro que usó al final de la segunda edad y durante la tercera. Eh, y, y Sauron pues refortificó Mordor y surgió como nuevo y surgió de nuevo, ¿no? Su ejército resurgió de las cenizas. Aparte de que también estarían los Nazgûl, que aunque Arfarazón tuviera el anillo, los Nazgûl seguirían siéndole leales a Sauron. Porque ya veis que los Nazgûl solo obedecen a Sauron. De hecho, obviamente, mientras persiguen a Frodo, pues obviamente obedecían a Sauron, ¿no? Pese a que era Frodo quien tenía el anillo. Y ya sabéis, ¿no? Eso. En plan, Sauron contaría con la ayuda de los nueve y entablaría una guerra, bueno, primero con el vecino pueblo de estos, de los exiliados fieles, que ya pues habían pasado
un par de generaciones, ¿no? De reyes. Estaría pues el nieto de Elendil gobernando, ¿no? O el bisnieto, no sé. Dejémoslo ahí. Bueno, también era un reino próspero y poderoso. Hubiera habido, hubiera habido otra guerra más con Sauron, pero Sauron no hubiera declarado la guerra al reino de los fieles, y lo hubiera atacado con crueldad, pero los fieles hubieran tendrían la ayuda de los altos elfos, de los elfos ya, tanto de Rivendell. Bueno, no sé si Elrond estaba en Rivendell ya o seguía con Gil-galad. Bueno, con los elfos de Lindon, con los altos elfos de Lindon y con los Indar de Lorien y los silvanos estos, en plan. Tendrían la ayuda de los elfos, comandados por Gil-galad, Elrond y Thranduil. Y bueno, y sería pues una guerra similar a la de la última alianza, ¿no? Solo que esta vez Sauron no sería tan poderoso porque no tendría su anillo, donde depositó gran parte de su poder. Por lo cual, la guerra esa de la última alianza, pues igual se hubiera ganado más fácilmente, ¿no? Hubieran derrotado una vez más a Sauron y, y, y los pueblos libres pues seguirían en paz, aunque no duraría mucho, ya que Ar-Pharazôn se enteró mediante la Palantir. Creo que en Númenor debía haber alguna Palantir, no creo que sí había. Y entonces Ar-Pharazôn se entera de que sus viejos rivales habían derrotado habían derrotado al Señor Oscuro y que se habían proclamado dueños de la Tierra Media. Entonces Ar-Pharazôn declaró la guerra pues al Reino Unido, bueno, al reino de Arnor y Gondor. Para que me entendáis, ¿no? Les hubiera declarado la guerra y hubiera para reclamar esos territorios y anexionarlos al Númenor. Y para así acabar con la disidencia, con los que eran disidentes. Entonces empezó otra guerra larga y sanguinaria en la cual pues primero Ar-Pharazôn golpeó primero y invadió toda la costa oeste de la Tierra Media con su poderosa armada invencible, pero, pero aún así los fieles, con la ayuda de los elfos, aguantarían a duras penas y conseguirían frenar el avance del poderoso ejército númenoreano. En, en plan, el ejército númenoreano sería frenado por las tropas de los fieles y eso. Y serían frenados por las tropas de eso y serían derrotados. Y los númenoreanos pues serían derrotados y expulsados de las costas de la Tierra Media. Y entonces empezaría la contraofensiva, en la cual los fieles, con la ayuda del ejército pues con la ayuda del ejército élfico, de los elfos, con la ayuda de los elfos, con la ayuda de los elfos, pues hubieran invadido la isla de Númenor. Hubieran lanzado la contraofensiva invadiendo Númenor. Entonces empezaría un largo combate por toda la isla, el cual pues todo se vendría abajo, todas las estructuras se vendrían abajo debido a los bombardeos de las naves élficas. Y bueno, y entonces sí, sería muy brutal la lucha habida en Númenor y entonces Ar-Pharazôn huye como un cobarde con el anillo a la cima del Meneltarma,
huye y ahí se esconde. Y ahí es donde sucede la última batalla, ya que la guardia, ya que no va solo, sino que reúne a su guardia personal y la cual custodiaría el Meneltarma y entonces llega el ejército de los fieles y elfo y destruyen a la guardia personal de Ar-Pharazôn, entonces lo acorralan y rey elf, el rey elfo y el rey de Gondor y Arnor con la ayuda de Gil-galad pues eh, luchan contra Ar-Pharazôn, el cual y entonces empieza la gran lucha. Hasta que finalmente ahora el rey Gil-galad logra clavarle en el pecho la lanza a Iglos, a Ar-Pharazôn, el cual cae hacia atrás y muere. Muere porque le han dado una lanzada. Entonces Gil-galad coge el anillo y lo guarda y se lo guarda para en plan se lo guarda y se lo lleva pero como trofeo pero y la guerra es ganada y entonces los fieles han alzado con la victoria y entonces el anillo lo llevan a Lindon donde hay una noche se le aparece en sueños Eru Ilúvatar a Gil-galad y le dice que que debe lanzar el anillo a los fuegos del Monte del Destino para acabar con el mal. Para acabar con el mal, porque aunque Sauron había sido derrotado, pero todavía podría volver y volver a someter a la Tierra Media. Por lo cual, para acabar definitivamente con Sauron, había que destruir el anillo en Monte del Destino y entonces él solo, con algún séquito, con un pequeño séquito formado por Elrond y eso, pues, y algunos hombres elfos leales, pues deciden emprender el camino a Mordor y al llegar al Monte del Destino lo, lo, lo alzan al fuego, lo lanzan al fuego y este se destruye y bueno. Y entonces Sauron ya definitivamente es destruido y ya pues ya no puede volver nunca más. Y así es como termina esta historia. En plan que entonces ya todos viven felices y comen perdices, aunque los elfos poco a poco irán abandonando poco a poco la Tierra Media para irse a Aman, a volver y a vivir para siempre, ya que los elfos pues se cansaban de la caducidad de la Tierra Media, ¿no? Querían regresar a la que fue su verdadera tierra, que era Valinor, y así es como hicieron. Númenor entonces fue ocupada por los fieles y volvió a prosperar al cabo de los siglos. Y bueno, y eso, y el Reino Reunido también. Sí, aquí termina este fanfiction. El gran cambio que surge aquí con respecto a la historia real fue que a la postre Númenor no es destruida y sigue existiendo, bueno, y luego Aman no es separado de los círculos de Arda. En plan, el continente Aman con Valinor y todo eso no es separado del mundo, sino que sigue estando ahí, bueno, y el mundo sigue siendo un disco en lugar de una esfera, porque ya sabéis que en las primeras edades, pues la Tierra ahí, Arda, que era un disco y que luego, después del hundimiento de Númenor, Eru Ilúvatar la hizo redonda, la Tierra, y eso, separando a Aman. Pues eso, nada de eso ocurre en esta versión. Se queda todo como estaba antes. Eh, por lo cual es un gran cambio. Y, y ya vemos cómo Ar-Pharazôn había obtenido casi sin proponerse, bueno, sin proponérselo no, pero así de rebote como obtuvo la inmortalidad de la manera más inesperada posible. Aunque finalmente acabaron abatiéndole.
por su propia codicia y avaricia. Bueno, putasos, espero que os haya gustado este fanfiction. Pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos. Oh.